Buenas noches a todos y a todas. Nuevamente. Bueno, hoy que es 10 de agosto de 2020, tenemos una nueva reunión, la número 22, así que bienvenidas y bienvenidos. En la última reunión, el lunes anterior, estuvimos dando algunas vueltas por un tema que llamamos los cuerpos y la época. Ahí arrancamos con la época y con los cuerpos. Y entre otras cosas, estuvimos recorriendo algunas partes del trabajo realizado por Michel Foucault, que fue revolucionario en su momento, donde habló sobre la belleza física, el consumo y el cuerpo humano. Entonces, bueno, daremos otra vuelta, pero entrando por otros lados y tomando aportes de ustedes de la semana, donde hicieron entrar preguntas respecto de el lugar del amor. Así que vamos a ir dando algunas vueltas y bueno, y en esas vueltas entraremos esto, por eso que el título con el que nos convocamos hoy es Los cuerpos, el amor, lo genuino. Así. Entonces, para recordarles un poco algo de el lunes anterior respecto de los cuerpos y la época, en relación a este trabajo de Foucault, él puso en juego algo importante en su momento, donde puso en juego que los criterios y las aseveraciones respecto de lo que es verdadero, falso, universal, en los que se afirman en cada una de las épocas con toda absoluta naturalidad, en realidad eran radicalmente de esa época, y entonces él hace una operación de romper un universal y marcar la singularidad de la época. Entonces dijo, esto es singular en cada época, es decir, los mandatos. Entonces puso en juego los aparatos de los estados y puso en juego las leyes del mercado, haciendo, alienando, indicando, haciendo entrar obligatoriamente determinados ideales que hacían que, bueno, que los seres hablantes obedezcamos estas normativas. Entonces, esta es la dirección en la que entró, y es una única dirección, ¿no?, que fue revolucionaria, pero fue una única dirección. Entonces, digamos, aquí estamos hablando de un filósofo. Ahora hacemos entrar otra cosa, le agregamos, ¿no?, o hacemos un cruce con el psicoanálisis. Entonces, me interesa introducir una fuerza contraria, esto que venía de los mercados, del otro, de la cultura y demás, bueno, poner en juego otra dirección, que es la respuesta de los seres hablantes, la respuesta, la otra fuerza, la dirección en la que se puede decir sí, no a esto que viene del otro. Es decir, el planteo de Foucault es un planteo muy del orden del es un planteo que tiene que ver con la posición de la metafísica. Esto es así y de un determinado modo. El poner en juego, el hacer entrar otra fuerza, el agregar esto
es también una operación de extracción de lo fijo, de lo fatal de la metafísica, esto es así, asá y asá, para introducir un movimiento que es lo propio del psicoanálisis, un movimiento, exactamente. Entonces la otra fuerza no se pelea, entra en lucha y genera nuevos espacios. ¿Mm? Entonces, este movimiento que ya no viene del otro, que viene de las propias voces de los hablantes, de nuestras propias voces. Desde aquel momento, 40 años, 50, etcétera, de aquel texto, pasaron muchas cosas, muchísimas. Entonces, aparecieron voces, apareció nuestra multiplicidad de voces, las voces de las distintas generaciones, especialmente siglo XX y siglo XXI, con todos los movimientos feministas. Así que aparecieron voces con mucha potencia. Y esto es algo radicalmente interesante para tomar en juego. Bueno, acá no estamos escribiendo, estamos hablando, son encuentros que son conversaciones. Tenía ganas de compartir con ustedes una pequeña mención que tiene más que ver con lo escrito que con lo hablado. Así que no es exactamente este espacio, pero me parece que lo tomo prestado y les voy a leer lo siguiente, ¿no? En un lugar, respecto de la escritura, Jacques Derrida, el filósofo francés, dice: en la escritura subyace la exigencia de un exceso aún respecto de aquello que puede comprender lo que se dice. Es decir, él se ocupa de decir, no es necesario comprender todo. Y lo dice de un modo muy interesante. Dejar una apertura, dejar abierto el juego, dejar alguna indeterminación, que todo no quede explicadísimo, significado, enunciado. Él lo llama de un modo que me parece lindísimo, lo llama hospitalidad para el porvenir, apertura a un lugar que se deja abierto, un lugar que se deja vacante para el otro, para que el otro haga lo suyo, tome de eso lo que quiera, no importa si todo se entiende, ni mucho menos. Se da a leer algo y entonces él dice, completamente inteligible, se entiende cada letra, no estoy leyendo textual, Entonces es algo plenamente saturado de sentido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Damos a leer algo o damos todo masticado, todo hecho? Dar lugar al otro, ¿qué es? Dejar lugar para que el otro siga, dejar lugar para desear, dejar lugar para las intervenciones, con lo cual cada uno sigue con sus caminos, que el otro pueda también firmar el texto. Tomó una parte, no toma nada, lo tira todo, que haga lo que quiera, pero también puede firmar el texto y seguir. El tema es seguir. Seguir. En este punto, él llama hospitalidad. Hospitalidad para la lectura del otro. Y entonces él dice que algo no se entienda de un modo detalladísimo. No es rechazo al otro, no es falta de consideración con el otro. Es hospitalidad, dar lugar
a que siga, a que pase otra cosa. Si algo no se entiende, bien, no nos asustamos, no es un inconveniente, es una invitación. No es textual lo que dije, lo intervine, le agregué, así que, bueno. Entonces, seguimos hablando de la época y siempre hablar de la propia época por la distancia mínima que tenemos, porque la estamos habitando en este momento, en el mejor de los casos la habitamos. Eso es bastante importante. Entonces, bueno, de ningún modo, siempre que además hay una idea apocalíptica, y este es un momento donde poner a raya lo apocalíptico en un momento de pandemia es muy importante. Este es un momento radicalmente difícil, pero es importante, y hoy resulta difícil decirlo, pero me parece que hay que decirlo. Es la enorme dificultad que presenta cada época, nos parece que es muy distinta y peor la actual. Es difícil decir esto en este momento, pero en realidad el humano va presentándose época por época a dificultades equivalentes, ¿no? Segunda Guerra Mundial, gripe española, muchas cosas pasaron en la historia. Entonces, poder acompañarse de una hipótesis que dice, bueno, las dificultades son equivalentes. Bueno, las de este momento son muy difíciles, pero han sido ferozmente difíciles también otras. Por eso que guardar la idea de la equivalencia de las dificultades es importante. Y tomo una palabra, ¿no?, en relación a hablar de la época. Heidegger habló de lo epocal, y lo epocal lo diferencia de la época y habla de lo epocal como el modo en que cada uno decide vivir la propia época. Es decir, instalarse con la creencia, con una creencia apocalíptica, determina un modo de estar o un modo que es imposible estar o que es imposible habitar. Esto es muy difícil, pero se trata de habitar la propia época en el modo en que decidimos. Y el modo que decidimos es lo que nos permite hablar de las elecciones y las decisiones. Las elecciones entre una opción, otra. En algún momento hablamos de la decisión incluso de sufrir o de no sufrir, pero digamos, decidir, elegir entre opciones. Decidir es cuando le damos el sí a una posición, a un modo, le damos el sí a un modo. Entonces, tomamos a un filósofo, le agregamos una lectura, yo decía, a esa lectura metafísica le sacamos metafísica, le extraemos esto es así, de este modo, para ir a lo epocal, para transitar esta época con un siendo, no con un es, de la mano de un siendo, de la mano de la contingencia, de la mano de algo que va pasando, que no tiene el fatalismo de que está absolutamente terminado. Entonces, ¿qué le agregamos con el psicoanálisis a la posición filosófica de Foucault? Le agregamos lo que se escapa, no lo que está dicho que es.
lo que se escapa por los intersticios, eso que no lo podemos nombrar, eso que tiene una otra fuerza absolutamente creadora que muestra que la vida no está hecha, sino que la vamos haciendo. Acá Ana Ferrete nos dice, sí, consentir es una estupenda palabra para hablar de lo epocal. Lo epocal es con qué consentimos, cómo consentimos, a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no. Entonces, con el psicoanálisis hablamos de dos fuerzas, esa que viene del otro, pero esta que viene del hablante y que puede poner en tensión lo opresor determinante que viene del otro. Lo que se escapa, agregamos lo que se escapa, agregamos lo que se escurre. Y ahí nos encontramos con lo vivo del psicoanálisis, con lo que va más allá de lo que nombramos y decimos que es, lo que va más allá del lenguaje. Es decir, le damos lugar a lo humano en el sentido de también lo oscuro de lo humano, también lo oscuro, eso que está por detrás, que no está escondido, sino que es las oscuridades de lo humano que portan, digamos, que portan mucho de lo humano. Es decir, mucho de lo humano está en esas oscuridades que a veces son feroces y a veces no. Precisamente, ¿cuál es la posibilidad de no quedar atados a lo que es, atado a lo fatal? Bueno, vamos a decir, poder tomarnos de la poesía. Sí, también servirnos de la poesía para tener la libertad de no quedarnos en enunciados que explican y que dan una significación acabada, sino que permiten volar dimensiones. Entonces, en el trabajo de Foucault estaban, digamos, presentadas, por un lado, estas fuerzas, esas no pasara el tiempo, como si, bueno, y sí, pasa el tiempo. En el tiempo, en el cuerpo, en lo contemporáneo, está mucho más clara la exposición del cuerpo. Mucho más. Un exceso con lo visible, mucho menos velo. Hay, digamos, hay una dificultad para distinguir en relación a la circulación de los cuerpos qué es lo que queda radicalmente a la vista, como en este balanceo entre lo que se muestra y lo que no se muestra, entre lo que se muestra y lo que está velado, hay un movimiento y un balanceo que tiene otra forma. Entonces, digamos que en estos cuerpos atados a ideales, podríamos decir que quedamos más lejos de lo genuino. El amor se lleva muy bien con lo genuino, mucho más bien, pues se lleva mucho mejor con lo genuino que con la impostura. Frente a la esclavitud de los ideales que llevan a la impostura, fíjense que estos ideales que portan muchas perfecciones, cubren los verdaderos encantos
los verdaderos atractivos, eso que verdaderamente llama al otro. Entonces, respecto de los paradigmas, habíamos dicho, bueno, decirle que sí y decirle que no al mismo tiempo. Decirle solo sí es quedar absolutamente desaparecidos, decirle absolutamente que no es borrarnos de una época. Entonces hablamos de un sí no simultáneo, que es entre el sí y no simultáneo en eso está la propia libertad, la propia singularidad puesta en juego, el espacio de libertad de cada uno. Entonces ahí decimos lo genuino, lo más genuino, que no es otra cosa que un modo de hablar de lo singular de cada uno, ¿no? Fíjense que, bueno, siglo XX, siglo XXI, ¿no? En estas afectaciones de la imagen han habido hasta entrada de operaciones que hace 50 años hubieran sido impensables, de ciencia ficción, es decir, operaciones donde alguien puede intervenir sobre un miembro como es el pene y producir cambios. Entonces la pregunta es, ¿esto es una exigencia estética? ¿Es cómo juega esto con la presencia? Pierde lugar el enorme valor de la presencia si entra de un modo tan superlativo, algo importante, pero que en última instancia es algo en primera del ser hablante, no todo. Entonces, el amor se lleva muy bien con lo genuino, se lleva muy bien. Y además podemos decir, se ama más allí donde está la debilidad, lo que no se puede, lo que falta. Mucho más el amor va para ese lado, va para el lado de, bueno, de la carencia. Alguien que se presenta absolutamente elevado, con un valor superlativo, la pregunta es, ¿eso invita al amor? Invita, podríamos decir algo bastante fuerte, invita a la admiración, puede ser, a la fascinación, pero también al odio. El amor se da en el orden del par. Hay muchos amores en este caso, en lo de las parejas. Se da en la paridad, no en la elevación, en el campo de compartir un espacio, en mucho para hablar del encuentro en relación a esto. Podemos decir, ¿es puro encuentro? No. Cuando es puro encuentro, ahora vamos a hablar de eso. Si es puro encuentro, entonces nos encontramos con que desaparecen. Hay una fusión, puro encuentro, fusión, mímesis, masa, como quieran nombrar. Puro desencuentro, ningún lazo, nada, en absoluto. Entonces,
ni del puro encuentro ni del puro desencuentro. Pero entonces, ¿qué se puede decir? Algo que es, y no importa cuánto se entienda esto, porque es importante dejarlo así, es un encuentro con el desencuentro. Allí, en ese modo de decirlo, en ese encuentro con el desencuentro, se juega la posibilidad de la singularidad de cada uno, la posibilidad de que eso que llama que es lo otro que lo de uno, eso que llama, si llama lo de uno, estamos nuevamente con el mito de Narciso, es decir, perdidos en una identidad. No. Entonces, encuentro con el desencuentro, singularidades, paridad. Encuentro paradójico, sí. Fíjense que en este país que ha tenido mucha difusión la psicología, se ha hablado mucho de la complementariedad. La complementariedad es algo que en un dicho muy popular puede decir, bueno, la reunión de lo complementario sería el hambre y las ganas de comer que juntos hacen uno. Esas son situaciones, digamos, donde no hay espacio. No hay espacio. No hay lugar para el partener. Hay uno. Desapareció el par. Entonces, encuentro con el desencuentro, no complementariedad, podríamos decir suplemento. Ahí tomamos prestada de las matemáticas una idea que es lo que agrega pero no completa, ¿sí? Digamos, cada uno pudiendo agregar algo al otro. Agregar, no complementar. Toda la difusión en estos temas llevó para el lado del complemento. Y el amor es terreno, el amor es en la tierra. El amor es en la tierra. Hay una frase del psicoanálisis que fue de Lacan en su momento, fue de Lacan. Hay una frase, la señal está complicada hoy, una frase muy rara respecto del amor. Dar lo que no se tiene a alguien que no es. Así dicha, tiene muchas entradas y muchas lecturas, pero la vamos a partir. Dar, sí, se trata del don, en el amor está el don. El don es algo que se suelta. El don, el amor como don, se suelta. No se retiene. Se suelta y que pase lo que pase. Se suelta y se verá los efectos. Y no es algo. No es algo. No es que se da algo. El amor es un don que se dirige al otro y que cuando lo llamamos amor en términos del don, no se espera la devolución. Se suelta, se suelta, se suelta. Y tiene efectos espaciales para el que ama, para el que puede soltar ese don y dirigirlo al otro. Entonces, dar lo que no se tiene, dar un don. ¿Sí? El amor se suelta. Esto
en realidad va para todos los amores. Lo que no se tiene, claro, porque el amor no se tiene, no es un algo, no es un objeto, no. Es un don que se suelta, es un don que se suelta. Alguien, sí, que no es. ¿Qué quiere decir que no es? Bueno, alguien que por la vida va ensuciando, su siendo, y no siendo, pero no que es, no es un objeto, va siendo. Entonces, respecto a algo que no se tiene, porque el amor no es una propiedad, no es una propiedad, no hay propiedad. Bien, acá Natalie dice, ¿podría decirse préstamo? Sí, qué interesante, Natalie, que prestes esta palabra, porque sí, es un préstamo, pero que no se le pide la devolución. Es un préstamo donde lo que se presta, lo que se agrega al otro, no se lo pide de retorno. Ahí tenemos, está bueno lo del préstamo. Entonces, tiene que ver con algo que se suelta, no con algo que se retiene. Cuando realmente pasan. Entonces, hay muchas entradas al tema del amor. Les traigo una pequeña referencia, ya no desde el psicoanálisis, sino Foucault nuevamente en otro texto plantea, diferencia la pasión del amor. En general, depende de los autores. En general, algunos lo superponen. Pero, ¿qué es la pasión? Dice Foucault, es un estado que se apropia, entonces lo pone del lado de la captura, él diferencia el amor de la pasión. Y dice, bueno, nos agarra por los hombros, no tiene pausa ni tiene origen. Lo pone del lado del atrapamiento. Y dice, uno no está ciego. Son situaciones en las que uno simplemente no es uno mismo, para hablar de la captura. Afirma que lo que muchos conocemos como amor en realidad es pasión, y que en realidad el momento en que llegamos a cuestionar y a sufrir es el momento del verdadero amor. Se puede amar perfectamente, dice, sin que el otro ame. No está hablando de la reciprocidad, está hablando del amor que se suelta. Esa es una cuestión de soledad. Por ese motivo es que en el amor siempre sobran las demandas de uno hacia el otro. Este es un gran defecto, pedirle siempre algo al otro, mientras que el estado de pasión entre dos o más permite una comunicación intensa. Bueno, su criterio, nosotros vamos agregando. Acá Cecilia Hurtado recuerda lo de amado amante. Qué interesante, Cecilia, porque resulta que, recordemos que en los libros de Platón, los diálogos de Platón, uno de los diálogos se llama El banquete, que es el primer libro de la historia, es el primer gran tratado sobre el amor. Entonces ahí precisamente, en
en el banquete de Platón se habla del amor, de muchos amores distintos, muchísimos amores distintos, pero entre las cosas que se dicen, habla del amante y del amor, no, del amante y el amado, perdón. Entonces, pero lo pone en dos personajes. El amante, que es el que ama, es el que se dirige al otro, atraído por algo que no sabe qué es, pero hay atracción. Y el amado, que es el que recibe este don y tampoco sabe por qué. Entonces, hagamos esto. Esta es la operación de Platón en el banquete, una de las muchas operaciones, porque es el diálogo, primer diálogo importantísimo, el primer gran libro sobre el amor es el banquete. Entonces, bueno, con el psicoanálisis tomemos esto, tomemos el amado y el amante, y en vez de separarlo y darle consistencia en dos personas, tomemos estas dos cosas como dos posiciones para cada uno de nosotros, con la potencia del amar y con la potencia de ser amados, de dejarnos amar. Entonces, esta ya es una operación del psicoanálisis para decir, bueno, disponer de estas dos potencias, de estas dos fuerzas, en todas sus variantes de proporción, podríamos decir, inmedible, pero verificables en la singularidad de la vida, ¿no? Cuánto disponemos de un movimiento del amar y cuánto disponemos del movimiento de ser amados. En este movimiento, en esta danza, en este encuentro con el desencuentro entre amar y ser amado, nos encontramos con la singularidad de los modos del amor para cada uno de nosotros. Aquí, Pau Fabro dice, el lazo porta disparidad, claro, porque si no, somos idénticos, gemelos, confundidos en un uno, fusionados, sí, disparidad. Y le agregamos al mismo tiempo disparidad y paridad simultáneas. Si es solo disparidad, desencuentro absoluto. Es disparidad y paridad. Nuevamente volvemos a este movimiento donde estos dos movimientos simultáneos. Bueno, Silvia Alessio, bueno, dice algo muy serio y muy gracioso. Dice, esto es muy lindo y qué difícil llevarlo a cabo. Me recuerda a Orfeo y a Eurídice. Sí, bueno, un recuerdo muy importante. Y sí, difícil llevarlo a cabo, me parece que si no lo identificamos, si no lo transformamos en un algo, si lo dejamos en movimiento, si dejamos el movimiento del desplegar, si no lo cosificamos, si lo liberamos de ideales como momento a momento, esto es algo que funciona, más, menos, muy mal, momento a momento, momento a momento. Es decir, querer apresarlo, no es una cosa, es una experiencia, es un acontecimiento el encuentro con el desencuentro, es un acontecimiento inacible, no cosificable, que necesita de la libertad de poder no estar dogmatizado. Acá alguien dice, Norberto, qué bueno para este momento, un chiste de Tute que dice, a ver, el chiste de Tute dice, estoy cansada,
que no me des lo que no podés. Bueno, muy gracioso, muy gracioso. Es un chiste que se toca con dar lo que no se tiene a alguien que no es, ¿eh? En realidad es un intercambio no de objetos, no es un intercambio de un dar algo. ¿Mm? Es lo que se suelta y hace lazo, pero el movimiento es doble, se suelta y se toma. ¿Mm? Acá Silvia Adra dice, el amor tiene la facilidad de hacernos aparecer a uno y al otro. Muy, muy, muy ajustado, Silvia. Sí, sí. Acá pusiste en juego, hiciste entrar otra categoría, que es la de la presencia. Dijiste aparecer. Bien, sí, aparecer. Sí, en eso que se suelta, en eso que se puede tomar, se juega una aparición, se juega un habitar la escena del amor, ¿sí? Se juega un soltar, esto Foucaultiano, es poner en juego, sí, un aparecer, es con la presencia, es con la existencia, sí, 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 ahí estamos, ahí estamos. Entonces, en todo esto, cuando venimos de hablar de los ideales de belleza y demás, estamos hablando de esclavitudes. Bueno, entonces, a mayor esclavitud, más queda recubierto lo más propio. Más queda recubierto lo más propio. Entonces, más quedamos del lado del simulacro. Bien, por eso nombré lo genuino. Lo genuino no es perfecto. Lo genuino no es maravilloso. Lo genuino es lo genuino, lo que sea. No es ni la belleza, ni ninguno de esos ideales. Es con lo oscuro propio. Es con la claridad propia, pero con lo oscuro, la pura claridad. Los ideales quieren hacer existir la pura claridad. No, está lo oscuro. Es como si dijéramos, el mundo, bueno, el mundo y lo inmundo del mundo, eso es el mundo. No vamos a la ingenuidad, vamos a lo que hay, a lo que implica disponer de todos los elementos, no solo aire, no, tierra, aire, fuego, agua, el cuaternario, ese cuaternario que nos da verosimilitud, que nos da algo de lo verdadero. Entonces, perdidos en los paradigmas, remontamos, bueno, con el simulacro, pero se necesita la pausa, la tierra. Hablar, hay que darle varias vueltas a la cuestión del amor. Eros procede del griego, quiere decir amor. Entonces, es considerado Eros el dios del amor en la mitología griega. Se cree que nació a la par de Gea y del caos. Y por otro lado se piensa que nació del huevo original procesado por la noche, cuyas dos mitades, que una vez que se rompieran, iban a crear el cielo y la tierra respectivamente. Es decir, en los dioses, Eros estaba ligado a la creación.
estaba ligado a la creación. Sí, sí, Eros abre a lo nuevo. Acá dice Silvia Adra, no, acá, Magistris, Carlos, ¿cómo entra el egoísmo? Qué buena pregunta. En realidad, la palabra egoísmo nos corre del campo del psicoanálisis y nos pone en la escena cotidiana. ¿Cuántas veces se recibe esta palabra? Lo escuchamos en la clínica todos los días. Bien. Diríamos que es el egoísmo una versión moral de algo que podríamos decir, no hay lugar para el otro, no hay alteridad, no hay espacio para amar la falla del otro, para amar la singularidad del otro, para salir del ensimismamiento propio, del encierro con uno mismo, de los encierros humanos. Entonces, podríamos decir, cuando viene, en todo caso, la calificación o la clasificación de lo egoísta, que queda moralizada la escena, podemos decir, se produce una detención. Se moralizó. Ahí podemos decir, está mal. Por eso digo lo de la moral. Está mal, ¿no? Y entran los mandamientos también. Todos los mandamientos, los sociales, los cristianos, todos los mandamientos. Lo interesante en el campo del amor es darle el menor lugar posible al mandamiento que viene del otro para que pueda aparecer lo que aparece, lo verdadero, lindo, más lindo, no lindo. Ese ser hablante, con tales recursos, tales no recursos, con tales posibilidades, tales potencias, tales impotencias. Vuelvo a decir, se ama mucho más por lo que no, que por lo que no se dispone, que por lo que se dispone. Entonces, egoísmo nos envía al campo de la moral lo que podemos tratar en el orden de ¿hay otro? ¿Hay otra edad? ¿Hay espacio para el otro? ¿Hay espacio para lo que no anda en uno y lo que no anda en el otro, que es propio de lo humano? Hay alteridad, lo alter, el otro. Allí se juega. Por eso es que en una de las primeras conversaciones nuestras, en algún momento tomé la idea de que el psicoanálisis debía tomar la posta del tratamiento del individualismo. El individualismo es el encierro en sí mismo. Del lado del individualismo no hay amor. Estará el lazo competitivo, la comparación, el oso no, el ojo que se va a lo que tiene el otro, ¿sí? El puro desencuentro, sí. El sálvese quien pueda, sí. Entonces, para otro lado va el amor que para el lado del individualismo. Acá, Andrea Bárcena dice egoísmo. La pregunta, no dar lo que se cree que se tiene. No circula el don. Sí, es así. Está bueno esto, ¿no? Es creer que se tiene, craso error, y retenerlo. Es retener un objeto valioso que no existe. ¿Sí? Así que está bueno este modo de hablar del egoísmo como no dar lo que se cree que se tiene y que es absolutamente ilusorio, ¿sí? Acá Miguel dice,
el amor es inmoral. Bueno, sí, digamos que el campo del amor es el campo de la ética, no el de la moral. Es lo que es el campo que no se ordena por la indicación que viene del otro, sino por el propio movimiento. ¿Mm? El amor es el pasaje de 1 al 2, Marta Pardo. La verdad es la diferencia, es decir, es la aparición del 2, ¿sí? Porque hay terceridad, sí, la aparición del 2. Vamos a sacar este 2 del 3, suena raro, pero digamos que uno y otro, uno, otro y un espacio intermedio, que es en el que se juega la singularidad de cada uno. Bueno, estamos llegando, todavía tenemos un poquito más, a ver, de tiempo. En una de las reuniones hablamos de Empédocles, que nombró, presocrático, que nombró al amor como que liga. Lo que me parece importante, ya que hablamos del amor, y vamos a ver por dónde seguimos con los aportes de ustedes, lo que me parece importante es ambos se necesitan para la vida, ambos. Ya hablaremos, ya daremos otras vueltas más. Veremos qué, con el aporte de ustedes, qué recorridos hacemos el lunes que viene. Los espero, muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias por los aportes. Gracias. Hasta el lunes.